Muy buenos días, estimados compañeros presentes y aquellos también que nos siguen por Facebook y por nuestro canal Miraflores, APRA. En esta oportunidad estamos reunidos para rendir un homenaje y un saludo a los trabajadores que el día 1 de mayo, ¿no? Día del Trabajo, y el saludo nace desde la Secretaría Nacional de Organización y Movilización del Partido Aprista Peruano, desde aquí, de la Casa del Pueblo de Miraflores, y estamos con este motivo de la celebración del trabajo y también algo que estaba pasando muy desapercibido para algunos ciudadanos peruanos, es el aniversario número 120 del discurso de Manuel González Prada, cuyo título es El intelectual y el obrero. González Prada, recuerden, es uno de nuestros patrones, por decirlo de alguna manera coloquial, pero es las bases que dan inicio a las grandes ideas que después desarrolla Víctor Raúl de la Torre. Manuel González Prada, esta Casa del Pueblo, tiene el honor de contar con uno de los bustos que hemos mandado a preparar a un escultor conocido, y lo tenemos aquí en nuestro auditorio. Sin más, presento al compañero maestro Hugo García Zapatechi, es un gran conocedor de González Prada. Presento también al ex secretario nacional de Organización y Movilización, compañero Luciano Ponce Lancho, y por supuesto, para las palabras de cierre y homenaje formal y oficial del Partido Aprista Peruano, está el compañero Enrique Melgar Moscoso, actual secretario nacional. Compañero Luciano, por favor. Muchísimas gracias por esta invitación, y sumándonos al homenaje por el Día del Trabajo, vamos a dar lectura en este homenaje por los 120 años del discurso de Manuel González Prada, el intelectual y el obrero, que fue leído justamente el 1 de mayo de 1905 en la Federación de Obreros Panaderos del Perú. Señores, no sonrían si comenzamos por traducir los versos de un poeta. En la tarde de un día cálido, la naturaleza se adormece a los rayos del sol, como una mujer extenuada por las caricias de su amante. El gañán, bañado de sudor y jadeante, aguijonea los bueyes, mas de súbito se detiene para decir a un joven que llega entonando una canción: dichoso tú, pasas la vida cantando, mientras yo, desde que nace el sol hasta que se pone, me canso en abrir el surco y sembrar el trigo. ¿Cómo te engañas, oh labrador?, responde el joven poeta. Los dos trabajamos lo mismo y podemos decirnos hermanos, porque si tú vas sembrando en la tierra, yo voy sembrando en los corazones. Tan fecunda tu labor como la mía, los granos de trigo alimentan el cuerpo, las canciones del poeta regocijan y nutren el alma. Esta poesía nos enseña que se hace tanto bien al sembrar trigo en los campos como al derramar ideas en los cerebros, que no hay diferencia de jerarquía entre el pensador que elabora con la inteligencia y el obrero que trabaja con las manos, que el hombre de bufete y el hombre de taller, en vez de marchar separados y considerarse enemigos, deben caminar inseparablemente unidos. Pero, ¿existe acaso una labor puramente cerebral y un trabajo exclusivamente manual? Piensan y cavilan. El herrero al forjar una cerradura, el albañil al nivelar una pared, el tipógrafo al hacer una compuesta, el carpintero al ajustar un ensamblaje, el barretero al golpear una veta, hasta el amasador de barro piensa y cavila. Solo hay un trabajo ciego y material, el de la máquina. Donde funciona el brazo de un hombre, ahí se deja sentir el cerebro. Lo contrario sucede en las faenas llamadas intelectuales. A la fatiga nerviosa del cerebro que imagina o piensa, viene a juntarse el cansancio muscular del organismo que ejecuta. Cansan y agobian al pintor los pinceles, al escultor el cincel, al músico el instrumento, al escritor la pluma, hasta al orador le cansa y agobia el uso de la palabra. ¿Qué menos material que la oración y el éxtasis? Pues bien, el místico cede al esfuerzo de hincar sus rodillas y poner los brazos en cruz. Las obras humanas viven por lo que nos roban de fuerza muscular y de energía nerviosa. En algunas líneas férreas, cada durmiente representa la vida de un hombre,
Al viajar por ellas, figurémonos que nuestro vagón se desliza por rieles clavados sobre una serie de cadáveres. Pero al recorrer museos y bibliotecas, imaginémonos también que atravesamos una especie de cementerio donde cuadros, estatuas y libros encierran no solamente el pensamiento, sino la vida de los autores. Ustedes, nos dirigimos únicamente a los panaderos, ustedes velan amasando la harina, vigilando la fermentación de la masa y templando el calor de los hornos. Al mismo tiempo, muchos que no elaboran pan velan también, abusando su cerebro, manejando la pluma y luchando con las formidables acometidas del sueño. Son los periodistas. Cuando en las primeras horas de la mañana sale de las prensas el diario húmedo y tentador, a la vez que surge de los hornos el pan oloroso y provocativo, debemos demandarnos: ¿quién aprovechó más su noche, el diarista o el panadero? Cierto, el diario contiene la enciclopedia de las muchedumbres, el saber propinado en dosis homeopáticas, la ciencia con el sencillo ropaje de la vulgarización, el libro de los que no tienen biblioteca, la lectura de los que apenas saben o quieren leer, y el pan, símbolo de la nutrición y de la vida. No es la felicidad, pero no hay felicidad sin él. Cuando falta en el hogar, produce la noche y la discordia. Cuando viene, trae la luz y la tranquilidad. El niño le recibe con gritos de júbilo, el viejo con una sonrisa de satisfacción. El vegetariano que abomina de la carne infecta y criminal, le bendice como un alimento sano y reparador. El millonario que desterró de su mesa el agua pura y cristalina, no ha podido sustituirle ni alejarle. Soberanamente se impone en la morada de un Rothschild y en el tugurio de un mendigo. En los lejanos tiempos de la fábula, las reinas cocían el pan y les daban de viático a los peregrinos hambrientos. Hoy le amasan los plebeyos y como signo de hospitalidad le ofrecen en Rusia a los zares que visitan una población. Nicolás II y toda su progenie de tiranos dicen cómo al ofrecimiento se responde con el látigo, el sable y la bala. Si el periodista blasfemara de realizar un trabajo más fecundo, nosotros le contestaríamos: sin el vientre no funciona la cabeza, hay ojos que no leen, no hay estómagos que no coman. Cuando preconizamos la unión o alianza de la inteligencia con el trabajo, no pretendemos que a título de una jerarquía ilusoria el intelectual se erija en tutor o lazarillo del obrero. A la idea que el cerebro ejerce función más noble que el músculo, debemos el régimen de las castas. Desde los grandes imperios de Oriente figuran hombres que se arrogan el derecho de pensar, reservando para la muchedumbre la obligación de crecer, creer y trabajar. Los intelectuales sirven de luz, pero no deben hacer de lazarillos, sobre todo en las tremendas crisis sociales donde el brazo ejecuta lo pensado por la cabeza. ¿Verdad? El soplo de rebeldía que remueve hoy a las multitudes viene de pensadores o solitarios. Así vino siempre. La justicia nace de la sabiduría, que el ignorante no conoce el derecho propio ni el ajeno y cree que en la fuerza se resume toda la ley del universo. Animada por esa creencia, la humanidad suele tener la resignación del bruto, sufre y calla. Mas de repente resuena el eco de una gran palabra y todos los resignados acuden al verbo salvador, como los insectos van al rayo del sol que penetra en la oscuridad del bosque. El mayor inconveniente de los pensadores, figurarse que ellos solo poseen el acierto y que el mundo ha de caminar por donde ellos quieran y hasta donde ellos ordenen. Las revoluciones vienen de arriba y se operan desde abajo. Iluminados por la luz de la superficie, los oprimidos del fondo ven la justicia y se lanzan a conquistarla, sin detenerse en los medios ni arredrarse con los resultados. Mientras los moderados y los teóricos se imaginan evoluciones geométricas o se enredan en menudencias y detalles de forma, la multitud simplifica las cuestiones, las baja de las alturas nebulosas y las confina en terreno práctico. Sigue el ejemplo de Alejandro: no desata el nudo, la
le corta de un sablazo. ¿Qué persigue un revolucionario? Influir en las multitudes, sacudirlas, despertarlas y arrojarlas a la acción. Pero sucede que el pueblo, sacado una vez de su reposo, no se contenta con obedecer el movimiento inicial, sino que pone en juego sus fuerzas latentes. Marcha y sigue marchando hasta ir más allá de lo que pensaron y quisieron sus impulsores. Los que se figuraron mover una masa inerte se hallan con un organismo exuberante de vigor y de iniciativa. Se ven con otros cerebros que desean irradiar la luz, con otras voluntades que quieren imponer su ley. De ahí un fenómeno muy general de la historia. Los hombres que al iniciarse una revolución parecen audaces y avanzados, pecan de tímidos y retrógrados en el fragor de la lucha o en las horas del triunfo. Así Lutero retrocede acobardado al ver que su doctrina produce el levantamiento de los campesinos alemanes. Así, los revolucionarios franceses se guillotinan unos a otros porque los unos avanzan y los otros quieren no seguir adelante o retrogradar. Casi todos los revolucionarios y reformadores parecen a los niños, tiemblan con la aparición del ogro que ellos solos evocaron a fuerza de chillidos. Se ha dicho que la humanidad, al ponerse en marcha, comienza por degollar a sus conductores. No comienza por el sacrificio, pero suele acabar con el ajusticiamiento, pues el amigo se vuelve enemigo, el propulsor se transforma en rémora. Toda revolución arribada tiende a convertirse en gobierno de fuerza. Todo revolucionario triunfante degenera en conservador. ¿Qué idea no se degrada en su aplicación? ¿Qué reformador no se desprestigia en el poder? Los hombres, señaladamente los políticos, no dan lo que prometen, ni la realidad de los hechos corresponde a la ilusión de los desheredados. El descrédito de una revolución empieza el mismo día de su triunfo, y los deshonradores son sus propios caudillos. Dado una vez el impulso, los verdaderos revolucionarios deberían seguirle en todas sus evoluciones, pero modificarse con los acontecimientos, expeler las convicciones vetustas y asimilar las nuevas. Repugnó siempre al espíritu del hombre, a su presunción de creerse emisario del porvenir y revelador de la verdad definitiva. Envejecemos sin sentirlo, nos quedamos atrás sin notarlo, figurándonos que siempre somos jóvenes y anunciadores de lo nuevo, no resignándonos a confesar que el venido después de nosotros abarca más el horizonte por haber dado un paso más en la ascensión de la montaña. Casi todos vivimos girando alrededor de los féretros que tomamos por cunas o morimos de gusanos, sin labrar un capullo ni transformarnos en mariposas. Nos parecemos a los marineros que en medio del Atlántico decían a Colón: no proseguiremos el viaje porque nada existe más allá. Sin embargo, más allá, discurrimos a la sombra de una bandera que, trémola entre el fuego de las barricadas, nos vemos rodeados por hombres que tarde o temprano lanzarán el grito de las reivindicaciones sociales. Hablamos el 1 de mayo, el día que ha merecido llamarse la Pascua de los revolucionarios. La celebración de esta Pascua, no solo aquí, sino en todo el mundo civilizado, nos revela que la humanidad cesa de agitarse por cuestiones secundarias y pide cambios radicales. Nadie espera ya que de un parlamento nazca la felicidad de los desgraciados, ni que de un gobierno llueva el maná para satisfacer el hambre de todos los vientres. La oficina parlamentaria elabora leyes de excepción y establece gabelas que gravan más al que posee menos. La máquina gubernamental no funciona en beneficio de las naciones, sino en provecho de las banderías dominantes. Reconocida la insuficiencia de la política para realizar el bien mayor del individuo, las controversias y luchas sobre formas de gobiernos y gobernantes quedan relegadas a segundo término. Mejor dicho, desaparecen. Subsiste la cuestión social, la magna cuestión de que los proletarios resolverán por el único medio eficaz, la revolución. No esa revolución local que derriba presidentes o zares y convierte una república en monarquía o una autocracia en gobierno representativo, sino la revolución mundial,
la que borra fronteras, suprime nacionalidades y llama a la humanidad a la posesión y beneficio de la tierra. Si antes de concluir fuera necesario resumir en 2 palabras todo el jugo de nuestro pensamiento, si debiéramos elegir una enseña luminosa para guiarnos rectamente en las sinuosidades de la existencia, nosotros diríamos: seamos justos, justos con la humanidad, justos con el pueblo en que vivimos, justos con la familia que formamos y justos con nosotros mismos, contribuyendo a que todos nuestros semejantes cojan y saboreen su parte de felicidad, pero no dejando de perseguir y disfrutar la nuestra. La justicia consiste en dar a cada hombre lo que legítimamente le corresponde. Démonos, pues, a nosotros mismos la parte que nos toca en los bienes de la tierra. El nacer nos impone la obligación de vivir, y esta obligación nos da el derecho de tomar no solo lo necesario, sino lo cómodo y lo agradable. Se compara la vida del hombre con un viaje en el mar. Si la tierra es un buque y nosotros somos pasajeros, hagamos lo posible para viajar en primera clase, teniendo buen aire, buen camarote y buena comida, en vez de resignarnos a quedar en el fondo de la cala, donde se respira una atmósfera pestilente, se duerme sobre maderos podridos por la humedad y se consumen los desperdicios de bocas afortunadas. Abundan las provisiones, pues todos a comer según su necesidad. Escasean los víveres, pues todos a ración, desde el capitán hasta el ínfimo grumete. La resignación y el sacrificio innecesariamente practicados nos volverían injustos con nosotros mismos. Cierto, por el sacrificio y la abnegación de almas heroicas, la humanidad va entrando en el camino de la justicia. Más que reyes y conquistadores, merecen vivir en la historia y en el corazón de la muchedumbre los simples individuos que pospusieron su felicidad a la felicidad de sus semejantes. Los que en la arena muerta del egoísmo derramaron las aguas vivas del amor. Si el hombre pudiera convertirse en sobrehumano, lo conseguiría por el sacrificio. Pero el sacrificio tiene que ser voluntario. No puede aceptarse que los poseedores digan a los desposeídos: sacrifíquense y ganen el cielo, en tanto que nosotros nos apoderamos de la tierra. Lo que nos toca debemos tomarlo, porque los monopolizadores difícilmente nos lo concederán de buena fe y por un arranque espontáneo. Los 4 de agosto encierran más aparato que realidad. Los nobles renuncian a un privilegio y enseguida reclaman 2. Los sacerdotes se despojan hoy del diezmo y mañana exigen el diezmo y las primicias. Como símbolo de la propiedad, los antiguos romanos eligieron el objeto más significativo, una lanza. Este símbolo ha de interpretarse así: la posesión de una cosa no se funde en la justicia, sino en la fuerza. El poseedor no discute, hiere. El corazón del propietario encierra 2 cualidades del hierro: dureza y frialdad. Según los conocedores del idioma hebreo, Caín significa el primer propietario. No extrañemos un socialista del siglo XIX al mirar en Caín el primer detentador del suelo y el primer fratricida, se vaga de esa coincidencia para deducir una pavorosa conclusión: la propiedad es el asesinato. Pues bien, si unos hieren y no razonan, ¿qué harán los otros? Desde que no se niega a las naciones el derecho de insurrección para derrocar a los malos gobiernos, debe concederse a la humanidad ese mismo derecho para sacudirse de sus inexorables explotadores. Y la concesión es hoy un credo universal. Teóricamente, la revolución está consumada porque nadie niega las iniquidades del régimen actual, ni deja de reconocer la necesidad de reformas que mejoren la condición del proletariado. No hay hasta un socialismo católico, prácticamente no lo estará sin lucha ni sangre, porque los mismos que reconocen la legitimidad
de las reivindicaciones sociales, no ceden un palmo en el terreno de sus conveniencias. En la boca llevan palabras de justicia, en el pecho guardan obras de iniquidad. Sin embargo, muchos no ven o fingen no ver el movimiento que se opera en el fondo de las modernas sociedades. Nada les dice la muerte de las creencias, nada el amenguamiento del amor patrio, nada la solidaridad de los proletarios sin distinción de razas ni de nacionalidades. Oyen un clamor lejano y no distinguen que es grito de los hambrientos lanzados a la conquista del pan. Sienten la trepidación del suelo y no comprenden que es el paso de la revolución en marcha. Respiran en atmósfera saturada por hedores de cadáver y no perciben que ellos y todo el mundo burgués son quienes exhalan el olor a muerto. Mañana, cuando surjan olas de proletarios que se lancen a embestir contra los muros de la vieja sociedad, los depredadores y los opresores palparán que les llegó la hora de la batalla decisiva y sin cuartel. Apelarán a sus ejércitos, pero los soldados contarán en el número de los rebeldes, clamarán al cielo, pero sus dioses permanecerán mudos y sordos. Entonces huirán a fortificarse en castillos y palacios, creyendo que de alguna parte habrá de venirles algún auxilio. Al ver que el auxilio no llega y que el oleaje de cabezas amenazadoras hierve en los 4 puntos del horizonte, se mirarán a las caras y, sintiendo piedad de sí mismos, los que nunca la sintieron de nadie, repetirán con espanto: es la inundación de los bárbaros. Mas una voz formada en el estruendo de innumerables voces responderá: no somos la inundación de la barbarie, somos el diluvio de la justicia. Discurso leído por Manuel González Prada el 1 de mayo de 1905 en la Federación de Obreros Panaderos del Perú. Discurso El intelectual y el obrero. Muchas gracias. A continuación, nuestro querido compañero maestro Hugo García Salvateche. Muchas gracias por la invitación, por estar nuevamente en contacto con ustedes y la oportunidad de comentar un discurso que en mi formación ideológica significó mucho, que es el intelectual y el obrero. Inicialmente, cuando yo preparaba mis tesis sobre González Prada, por la sugerencia de Víctor Andrés Belaunde, pensé tratar el tema de González Prada, fundador de la peruanidad, porque con González Prada se inicia precisamente la conciencia nacional. El Perú tomó conciencia de sí mismo, el pueblo tomó conciencia de sí mismo, y yo diría, la revolución incipiente también tomó conciencia de lo que es una revolución. Ese discurso de don Manuel González Prada describe psicológicamente cuál es, digamos, el surgimiento, cómo se va desarrollando en el subconsciente la necesidad de la revolución. Me recuerda porque tiene mucha semejanza con una novela inédita de Luis Alberto Sánchez, que muy pronto la vamos a publicar, que se llama El terrorista, donde también Luis Alberto Sánchez analiza el fenómeno del terrorismo, haciendo un análisis de una descripción psicológica para tomar conciencia de por qué surge un movimiento terrorista y qué es lo que anima en el fondo al terrorista. Este discurso es muy complejo, trata en el fondo muchos temas. Hay veces nos puede engañar ese carácter poético que tiene la prosa de don Manuel González Prada, pero está señalando también profundas ideas filosóficas. Don Manuel escribe este artículo bajo la clara influencia de quien había sido su maestro
en el aspecto ideológico, no físicamente, pero sí por sus escritos, de Proudhon. Proudhon, cuando fracasó la revolución del año 1848, a diferencia de Marx, no asumió una postura pesimista, sino trató de interpretar el por qué la revolución había fracasado, diciendo que el gran éxito de la revolución es habernos enseñado cuál debe ser el camino de la revolución, porque la revolución fracasó porque se utilizó un camino equivocado. Uno de esos caminos equivocados es que en el trabajo no pueden haber sectores, no se puede dividir a los trabajadores, que es disminuirlos. El trabajador como tal no está vinculado a las actividades solamente de un obrero, también es un trabajador periodista, como decía don Manuel, es trabajador también el artesano, ¿no? el carpintero, el sastre, todos son trabajadores. Por lo tanto, la revolución tiene que luchar por el derecho del trabajo como tal, independiente, si es asalariado, si es independiente y que alguien lo ejerce únicamente en su oficina o en su taller. Es el trabajo el que dignifica al ser humano. Proudhon seguía en esto el planteamiento de Hegel. El trabajo significa la autogénesis del hombre. El ser humano se realiza precisamente por el trabajo. El trabajo no es castigo, el trabajo es el instrumento mediante el cual el ser humano se realiza como ser humano. Y la revolución humana, la revolución auténticamente humana, tiene que partir del trabajador sin distingos. Y es por esto que el 1 de mayo, esta festividad hecha por el movimiento anarquista, el movimiento libertario al que se adhirió González Prada, lo trajo a la América Latina y lo predicó y lo realizó acá en América Latina, parte precisamente del trabajador, no de un sector de los trabajadores, sino del trabajador como tal, tratando y buscando la plena integración del trabajo. Y es por eso que con toda razón se considera como la fundación del Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales ese discurso que tuvo una trascendencia y una repercusión enorme. También González Prada nos habla, por ejemplo, de la revolución permanente, planteamiento que también está en Proudhon, aunque lo hizo, digamos, más popular Trotsky, pero el concepto de revolución permanente está presente en Proudhon. Y él habla de ese fenómeno que en la historia se ha visto en muchas oportunidades, que quien es revolucionario en un momento, posteriormente puede retroceder, y es por eso que se requiere el recambio. El recambio es una exigencia humana, es una exigencia psicológica, es casi una exigencia somática. Todo movimiento, para que siga su rumbo, tiene que partir de la necesidad del recambio. La persona que ve con claridad la situación de hoy, de repente no la ve con esa claridad, con esa misma claridad el día de mañana, y otras personas que están ya dentro de otro contexto histórico pueden verla. La revolución requiere el recambio generacional, la revolución permanente. En el momento en que un movimiento se trata de estancar y los líderes de ese movimiento se consideran eternos, están dando la partida de defunción al movimiento. Todo esto es una enseñanza viva, permanente, de don Manuel González Prada. Hay otro aspecto también importante, la gran repercusión de ese discurso. Si uno recuerda la parte final del discurso cuando habla del diluvio de la justicia, no el diluvio de la barbarie, puede señalar que la misma actitud que tuvo un discípulo de González Prada cuando escribió precisamente La tempestad en los Andes de Luis Balcarce. La tempestad en los Andes de Luis Balcarce, en el fondo, trata de repetir esta gran visión de don Manuel González Prada, que en algún momento se tiene que dar el diluvio de la justicia. También, como modo anecdótico, puedo transcribir una conversación que tuve en una oportunidad
cuando enseñaba en el doctoral de la Cantuta, y el coordinador del doctoral de la Cantuta era Ismael Guzmán, que conversamos. Él había leído mi obra sobre González Prada y me dijo que lo que más le había impactado de González Prada eran precisamente esas páginas, ¿no?, del diluvio de la justicia. Ha tratado el tema bajo muchos aspectos. Hay otro aspecto que es importante, que no lo señala González Prada explícitamente, pero está implícitamente, y es que la humanidad en su conjunto es la gran creadora de todo. A inicios del siglo XX se dio un gran avance cuando Jung habló de que no solamente había el inconsciente, el subconsciente personal, sino también el subconsciente colectivo. Dentro de ese subconsciente colectivo se van desarrollando, uno va reflexionando sin darse cuenta, sin tomar conciencia, pero las ideas se van moviendo, hasta que en un momento esas ideas crecen y están en el ambiente. Entonces, hombres, sin tener ningún contacto, pueden descubrir lo mismo. Hubo una discusión muy larga de quién es el descubridor del cálculo infinitesimal, si fue Newton o si fue Leibniz, porque simultáneamente descubrieron el cálculo infinitesimal. Nadie invitó a nadie. Esas ideas ya estaban en el subconsciente colectivo. Lo que sucede es lo que Hegel denominaba el hombre cósmico histórico, el hombre que es capaz, por primera vez, de hacer consciente de lo que está en el subconsciente, y el pueblo cuando lo escucha dice: ah, sí, es lo que yo siempre pensaba. Todos estos aspectos del subconsciente son los que van a formar una parte fundamental de nuestra teoría del espacio-tiempo histórico, que es un libro que también acabo de terminar, Lecciones sobre el espacio-tiempo histórico, donde trato de mostrar la importancia del subconsciente colectivo. Don Manuel González Prada tenía una cultura formidable, una formación única. Don Manuel González Prada fue mal interpretado durante muchas épocas. Cuando yo escribí mi libro sobre González Prada, fui demasiado crítico tal vez con lo que había escrito Jorge Basadre en Perú, Problema y Posibilidad. Y efectivamente señalé, y ahora lo puedo repetir, ¿no?, señalar que González Prada es la expresión de la burguesía decadente y Mayate, que es la expresión del proletariado insurgente, es un anacronismo, eso no existía. No se pueden analizar con terminología posterior a hombres anteriores. Que González Prada no tenía nada que ver ni con el proletariado ni con la burguesía. En todo caso, perteneció a la ya decadente aristocracia, que es otra cosa, que tiene otra psicología. Todo este tema de clase, toda nuestra historia ha sido desvirtuada, completamente desvirtuada. A partir sobre todo de los 50 hasta los 70, se trató de olvidar todo lo que el Perú había luchado, todo lo que el trabajador manual e intelectual le había dedicado a la causa de la revolución durante 20 años. Costó mucho tratar de aclarar algunos conceptos, pero están completamente aclarados. Se requiere todavía dar pasos adelante. De todo esto es González Prada. Hegel decía que en los momentos de crisis, un país, una institución, tiene que retornar a sus orígenes, no para repetir el pasado, es un anacronismo estéril, es para descubrir cuáles son los grandes objetivos, los grandes propósitos que deben iluminar nuestra tarea. El retornar a nuestro pasado es retornar a González Prada, donde sí tenía perfectamente razón Jorge Basadre cuando insistentemente me dijo: históricamente, el movimiento anarquista libertario de González Prada y el APRA como movimiento, no habla del partido, el partido es otra cosa, son dos realidades formalmente distintas. No hay diferencia histórica, conforman una sola realidad. No se puede entender a González Prada sin su culminación, que es el APRA.
ni al Aprache González Prada, que es el origen de toda su historia, de todo su sentimiento, no solo de su pensamiento, también de su mística. Yo, por lo tanto, saludo que este 1 de mayo sea un homenaje a González Prada, que es prácticamente con el que se introduce también esa festividad. Fue el primero en dar grandes discursos los 1 de mayo, durante varios años. Los 1 de mayo estaban... El 1 de mayo de 1905, cuando se da este discurso, está también vinculado con la aparición del primer grupo libertario anarquista, que es el movimiento de los payas, que después se va a modificar en la protesta, estando todavía vivo González Prada, pues el primer movimiento, donde no se hacían distingos, donde estos periódicos con los payas de la protesta, con un gran valor conceptual, con una descripción muy realista del Perú, de América, de la realidad mundial, eran escritos también por los trabajadores manuales, por joyeros, por personas, por sastres de los diferentes gremios. Y no había distinción entre yo soy intelectual e intelectual tiene sus peligros, como señala también González Prada en este discurso. Lo importante es que todos los seres humanos nos encontremos en nuestra fuente común. Lo que tenemos en común, todos los seres humanos, es que para realizarnos como seres humanos, requerimos el trabajo. Es el trabajo el que nos hace seres humanos, es el trabajo el que nos une, y es el trabajo el que le da sentido a nuestra revolución. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Hugo García Salvatierra. A continuación, la palabra de nuestro secretario nacional de organización, compañero Enrique Melgar Moscoso. Bueno, después de haber escuchado con mucha atención esa carta que fue escrita un 1 de mayo de 1905, hace 120 años, después de escuchar las reflexiones y el mensaje del maestro Hugo García Salvatierra, traía a mi memoria también una lectura de uno de sus vastas producciones intelectuales, es el libro Visión de un Apóstol, que habla y rescata y visibiliza en la historia a Manuel González Prada, que creo, como bien lo ha dicho, es el que gestó todo ese concepto de la unión de los trabajadores manuales e intelectuales, ese concepto de frente único, y que nuestro maestro Valle de la Torre, obviamente, integrando todos estos conceptos, puso la acción a través de nuestro partido. Desde la Secretaría Nacional de Organización siempre nos preocupamos no solamente por recordar la historia, no solamente por reflexionar los momentos de nuestros partidos y haciendo un acto de prospección de hacia dónde vamos. Tenemos que, obviamente, rescatar esta fecha. Y bien lo han dicho. El concepto del trabajo y el concepto del 1 de mayo fue básicamente el de rescatar a todos aquellos trabajadores, tanto manuales como intelectuales, desde ese primer movimiento gestado, como bien ha dicho el maestro, de los payas, y entender también que nuestra subsistencia como seres humanos parte del trabajo, y nosotros como militantes trabajamos por nuestro partido, y nosotros desde las bases forjamos, y además estamos empeñados en una gran tarea de descentralización, en una tarea en donde la decisión la tengan las bases, en donde la decisión justamente no solamente se concentre en ese partido de cuadros,
sino ese partido de masas donde también hay cuadros con satisfacción. El APRA no solamente puede mostrar, nuestro partido aprista peruano puede mostrar hoy, y saludamos a todos aquellos trabajadores, la capacidad, el compromiso, la fe, no solamente en ese ideal, en ese concepto, sino sobre todo en ese gran futuro que hay, en libertad de luchar por la justicia. En realidad, hoy solo quiero decirles, a través de un abrazo, a todos los trabajadores del Perú, del mundo, y en especial a mis compañeros. Bien lo dijo, y rescatando una frase de Manuel González Prada: empecemos a sembrar nuestros corazones, empecemos a tener esa fe del gran cambio en nuestro partido. Solo así se beneficiará al pueblo, solo así nosotros habremos cumplido la misión. Todos juntos podemos hacerlo. Gracias y un abrazo por el 1 de mayo. Muchas gracias, compañero Enrique Melgar. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación, de este saludo, esta conmemoración del 1 de mayo y, por supuesto, el 120 aniversario del gran discurso del maestro Manuel González Prada, el intelectual y el obrero. Próximamente vamos a, con el permiso, vamos a publicar eso en ese discurso en Facebook y también de manera física, impresa, para los que deseen tener un ejemplar de ello. Bueno, compañero Luciano, compañero Hugo, compañero Enrique, muchas gracias y con su permiso damos por concluida esta reunión del día de hoy. Muchas gracias, compañeros asistentes. Muchas gracias.